una de las cosas que más me gusta hacer y hablar es acerca de cómo saber hablar en público, la oratoria. Una de las claves fundamentales es el impacto de contar historias a las personas. El tecnicismo, hablar siempre con datos, cansan a las personas. Pero cuando cuentas historias a las personas, las historias hacen que las personas presten atención. De hecho, miren, aquí estoy dando un discurso o algo así, y yo quiero que miren, mirar cómo me están mirando. Es como que mi hermanita me preguntó, ¿qué les contabas tanto? ¿Qué les decías? Lo que yo les estaba diciendo aquí no es otra cosa. Les estaba contando una historia de Malabo. ¿Por qué? Porque cuando cuentas historias, es como que las historias cautivan a las personas. Las personas quieren conocer el fin de la historia. De hecho, los buenos oradores siempre hablan y cuentan historias. Si un día te dicen, señora tal, vea a hablar en público, empieza contando una historia. Lleva la historia, relaciona la historia a lo que quieres enseñar. Y una vez que relaciona la historia a lo que vas a enseñar, es como que la gente se conecta a la historia. Imaginaos, uno de los mejores oradores que han existido en el mundo es Jesús. ¿Cómo él hablaba a la gente? Contando historias. Él empieza, dice, bueno, quiero enseñar sobre la desobediencia y la obediencia. ¿Cómo lo hago? Él piensa una historia, dice. Pero cuando realmente miras a la vida de Jesús, te das cuenta que siempre contaba historias. Había un señor que tenía un hijo, dijo, hijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Se fue, los gastó, el otro quedó sirviendo. Después de un tiempo, el que se fue vino, le perdonó, el otro se enfada, papá, ¿por qué tal? Y le dije, no te enfades, todo lo mío es tuyo. Este se ha perdido, ahora que se ha salvado. Es decir, todo lo que él enseñaba lo conectaba con las historias. Y por eso la gente amaba escucharle. ¿Por qué? Porque él no solo daba tecnicismos, sino que contaba historias a la gente. Y estas historias hacían que la gente ame escucharle. Había un hombre que fue a sembrar, llevó la semilla, la buena y la mala, una en buena tierra, la otra en mala, la otra en el camino. Y eso lo comparó a tal. Llevó la enseñanza a la historia. Es muy importante contar historias. Barack Obama hacía lo mismo. Barack Obama dice, yo crecí, yo soy hijo de un negro y crecí en las manos de una mujer blanca. Mi historia cuenta un poco qué fue de su abuela y él, su crecimiento, lo enlaza al pueblo, al sueño americano y da el mensaje. Cuenta la historia, lo relaciona a lo que quiere decir y da el mensaje. Cuando vayas a dar un discurso, ya sea a nivel político, ya sea a nivel de trabajo, si quieres que la gente te preste atención y te escuche bien, cuéntales una historia y relaciona la historia a lo que les quieres enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Los negros africanos, la única manera que teníamos para transmitir la sabiduría de generación en generación era a través de contar historias. No teníamos libros, pero para que la historia no se pierda, la enseñanza no se pierda, se transmitía de generación a generación a través de una historia. Si se quería enseñar acerca de la
de tener consejeros en la vida, los fans tenían una historia para eso. Y hasta usan animales para contar historia, para enseñar cosas. Dicen, había el tigre y la tortuga. La tortuga y el tigre un día decidieron hacer el unku, el tam tam. Bum, bum, bum. La tortuga dice, voy a hacer mi unku en la carretera. El tigre dice, no. Yo mismo en la carretera. La tortuga en el bosque. La tortuga dijo, voy a hacerlo en el bosque. El tigre no, dijo, yo lo haré en el bosque, tú en la carretera. La tortuga quedó haciendo el unku en la carretera, talando, cortando, fabricando. Cuando alguien pasaba donde él hacía su unku, decían, oh, tortuga, lo que estás haciendo está quedando bien, ¿eh? Si le das un poco por esa parte, va a salir muy bien. Y cada persona que pasaba le daba consejo a la tortuga acerca de cómo tiene que dejar su tam-tam. Y el tigre, al no tener alguien en el bosque que le dice cómo su tam-tam tenía que quedar, cuando los dos vinieron a comparar sus dos tambores, el de la tortuga era mejor que el del tigre. Y allí nuestros padres nos cuentan y nos dicen, estas historias significan que en la vida siempre hay que tener alguien que te testa, un maestresala, alguien que prueba lo que haces y dice, está bien, está mal. Y ellos para transmitirnos estos mensajes lo hacían a través de contarnos historias, porque las historias cautivan, las historias hacen que las personas presten atención. Los mejores, hasta los mejores, cualquier persona que está aquí, que asiste, solo mirar a qué hace que algunas religiones o algunas iglesias tengan más gente que otras. Solo investigar todo. Para los sacerdotes tenemos algunos aquí, pastores. Si cuentas historias a la gente antes de cada sermón, hasta los niños van a amar escucharte. ¿Por qué? Porque la gente ama las historias. ¿Estamos de acuerdo? La gente ama las historias. El impacto de las historias. Cuando cuentas historias a las personas te prestarán atención. Es una técnica para saber hablar en público. ¿Cuál es la técnica? Contar. Es que me ha parecido muy inspiradora. He notado, a pesar de que solamente haya consistido de un ponente, he notado mucha fluidez. Él ha sabido llevar a cabo las ponencias de sus compañeros que no pudieron estar por varias razones y he podido aprender mucho. He disfrutado del espacio, del ambiente, de la compañía y obviamente de la información que he venido a recabar. Pues las impresiones que puedo recibir en esa tarde han sido muy buenas porque he aprendido muchísimo una vez más. Nunca había participado en una conferencia de Rubén Evry, pero sí por primera vez he podido acudir. La verdad es que me ha llevado una impresión muy positiva, muy activa. Además de que yo siempre como un poco, tengo el problema que soy un poco negativa, ¿no? Pero he tenido esta impresión de que no siempre hay que ser negativa, por lo que he llevado muchas impresiones muy positivas en esa conferencia que acabamos de culminar. Siempre que se deba hacer algo, hay que tener siempre una actitud positiva, ya sea en cualquier aspecto, en cualquiera que tengas que desempeñar algún trabajo, algún oficio, siempre debes mantener la mentalidad positiva, porque con esta positividad puedes alcanzar cualquier meta que te propongas en la vida. Una cosa que las conferencias esas que sigan, que no sean limitadas, porque hay mucha gente que necesita esa formación, hay mucha gente que necesita ese consejo, hay mucha gente que necesita esos conocimientos y que ayudan mucho. Y lo que les animaría a la población es que acudan, que no solo es escuchar y sin acercar y luego criticar, acércate y escucha y practica, ¿vale? La verdad es que muy positiva,
me ha gustado bastante porque se suele decir que el saber no ocupa lugar, ¿no? Y nunca lo sabemos todo. Ha sido una experiencia bastante gratificante, siempre es reconfortante poder aprender más cosas. Sobre todo me quedo con esto, sobre la actitud positiva y sobre las técnicas para hablar mejor en público, que es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Da igual la profesión que hagas, siempre tienes que saber hablar en público, porque nunca sabes en qué momento te vas a enfrentar a un auditorio y poder contar algo, ya sea sobre tu trabajo, tu vida, lo que sea. Una vez más me ha gustado todo cuanto hemos hecho aquí hoy. Acerca de la conferencia ha sido muy buena, aunque han faltado 2 oradores que tenían que exponer, pero ha sido bastante bien, mucha asistencia de la gente y ha sido bastante bien acerca de cómo hablar en público y mentalidad positiva, que hemos aprendido mucho. Una vez me dijo que no me rindiera, aunque para mí yo seguía creyendo que ese consejo no iba a funcionar conmigo, porque soy una chica que anda mucho con el tiempo. Y la verdad es que hoy me doy cuenta que hay consejos de los que no puedes escapar y aunque los niegues, no van a cambiar la realidad. Y ese es el tipo de consejos que Rubén da. Me parece una buena persona realmente y he aprendido y sigo aprendiendo mucho de él. Pues que le voy a decir a mi Rubén Ewi que siga con las conferencias, que siga ya, y que no siempre lo haga solamente para querer animar a los empresarios, de otra gente, que lo haga también para los jóvenes en las escuelas, que motive, que visite centros escolares universitarios, porque necesitamos mucho de Rubén Ewi. Y yo le pido que siga haciendo ese trabajo porque realmente está motivando a muchos jóvenes, nos está animando muchísimo y nos está cambiando la mentalidad negativa que hay en muchos de nosotros. Una como yo, por lo menos desde que empecé a leer los libros de Rubén Ewi, yo estoy cambiando mucho mi mentalidad, porque ya no soy muy negativa, por lo que estoy cambiando un poco ya con la parte negativa que siempre hay en mí. El mensaje que daría a todos aquellos que no hayan podido asistir a esa conferencia es que siempre que tengan una oportunidad en la vida, siempre deben mantener la actitud siempre positiva en todo, porque con esta mentalidad podrás llegar lejos en cualquier área, solo por mantener esta actitud, porque con esa actitud muchas grandes gentes han podido llegar en lugares donde nadie se haya imaginado. Pues que siga así, que siga organizando conferencias como estas. Hasta el momento los resultados están siendo positivos, lo hemos visto, la sala ha estado prácticamente abarrotada de personas, lo que implica que la gente lo necesita, la gente lo quiere y la gente tiene eso, ¿no? Esa sed, ¿no? Y esta hambre de querer nutrirse de los conocimientos de Rubén Ewi. Que siga así, ánimo, estamos con él. Ahora ya hay actos de charlas, de motivación, de conferencias acerca de desarrollo personal y esto es bastante bueno en nuestro país. Y digo y animo a Rubén Ewi, el escritor que tenemos en nuestro país, que siga adelante y que siga con ideas iguales y seminarios así.